La palabra de hoy nos habla de la experiencia de Juan el Bautista. Dice la palabra: por entonces el rey Herodes oyó hablar de Jesús y dijo a sus consejeros: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Miren ustedes que Herodes vive en una confusión tremenda. Él no sabe quién es Jesús ni quién es Juan el Bautista. De hecho, nosotros cuando encontramos en el momento de la confesión de Pedro, encontramos que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En el capítulo 16, versículo 13, de camino hacia Jerusalén de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Miren, y aquí tenemos el ejemplo que Herodes dice: es Juan el Bautista. Hay una confusión, pero hay una confusión para la gente que no se acerca a Jesús, para la gente que no está escuchando a Jesús, como Herodes, y por eso dice: es Juan el Bautista. Y sucede que muchas veces nosotros no sabemos quién es Jesús, no sabemos, y nos hacemos una imagen de Jesús de acuerdo a nuestros pensamientos y no de acuerdo a lo que el Evangelio mismo nos está comunicando. Y a veces se utiliza la imagen de Jesús para decir que Jesús fue, por ejemplo, un guerrillero, para decir que Jesús fue masón, para decir que Jesús fue político. O sea, y Jesús lo que más detestaba era la violencia. No estaba matriculado ni con ningún grupo, ni de derecha ni de izquierda. No, el mensaje de Jesús es totalmente de Dios. Incluso cuando Él está en diálogo con el rey, con Poncio Pilato, que es un hombre inteligente, le llevan a Jesús y lo interroga. Y Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey? Y Jesús dijo: no, mi reino no es de este mundo, no pertenece a las estructuras de este mundo. Yo sí soy rey, pero no con las categorías políticas, militares que tú tienes en la cabeza. Y después Pilato dice: pues un hombre sano, no encuentro culpa en él, porque Jesús no está pensando en esas categorías políticas. Por eso hay gente que dice: es Juan el Bautista, como Herodes, no sabe. Hay gente que lo encasilla con grupos revolucionarios de izquierda. No, por ahí no es. Hay gente que lo encasilla por grupos de la derecha. Tampoco. El mensaje de Jesús es sencillo, es elemental. Cero violencia. No se pueden utilizar las armas para la violencia, para buscar un fin. No. El diálogo es la principal arma. El diálogo, la reconciliación, el perdón, son los valores que promueve Jesús. Él no ha hablado de armas. Yo una vez estaba leyendo un libro que narra la historia de Camilo Torres, el cura guerrillero, y cogen un texto bíblico, lo sacan de su contexto, donde Jesús dice: el que no tenga espada, que venda su capa y compre una espada, porque se acerca el momento difícil. Pero la espada significa discernimiento en el Evangelio. No está haciendo alusión. De hecho, fíjense ustedes, cuando Jesús hiere al criado del sumo sacerdote que le cortó la oreja, ahí mismo se la curó. Y yo pienso que este comentario se lo tuvieron que llevar a Pilato. No, si nosotros cuando lo fuimos a arrestar, le cortó la oreja a uno y él llegó y se la curó, porque él no quiere violencia. Más lo que Jesús le agrega a Pilato, pues queda claro que el mensaje de Jesús es un mensaje totalmente que construye y que contribuye a la paz en la evolución del ser humano desde el punto de vista espiritual, y no está referido ni está relacionado con ningún acto de violencia. Y esto siempre hay que comunicarlo y compartirlo con las personas, porque mucha gente quiere encasillar a Jesús precisamente porque anda confundido como Herodes. Herodes está confundido y después va a quedar más confundido cuando tiene que decidir cortarle la cabeza a Juan el Bautista, porque ha hecho un juramento. Y esto es prueba de su inestabilidad a causa de que tiene su mujer
que le quitó a su hermano y también quiere poseer a la hija de su mujer. Entonces está con una cabeza revuelta y por eso los niveles de conciencia que debiera tener sano para emitir un juicio y un concepto, no puede hacerlo. Así que pidámosle al Señor que nos conceda hoy la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela quién es Jesús. Amén.